termostato un poco alterado, ¿verdad? No sé si alcancen a distinguir las diapositivas. Por favor, alguien que me diga. Sí, maestro. Perfectísimo. Sí, Muchas gracias. Muchísimas gracias. La parte, bueno, el día del lunes, 10 de mayo, se me olvidó felicitarlos a quienes sean madres. Bueno, felicitarles a cada una de ustedes, las que sean mamás. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y nos quedamos la clase pasada en los antecedentes. Ahora vamos a ver algo bastante interesante, que es la formación del derecho, en este caso, el derecho internacional público. Y lo hacemos a través de las fuentes. La fuente como tal, el concepto, eh, hay mucha discusión al respecto. Muchos dicen que viene de fuente, del principio de algo, o bien hablan de fundere, que es el buscar el fondo. Ambos se pueden como unir en cuanto a que tienen un significado unido, como que tienen una relación. Al final de cuentas, es buscar algo, ya sea la fuente, es decir, donde inicia el derecho, o bien el origen del mismo. Eh, Como dato curioso, viene el fontis, la palabra fuente, y anteriormente se utilizaba lo que le llamaban acueductos. ¿Qué eran estos? Eran como unas especies ¿cómo se llama? Una estructura arquitectónica que en la parte de arriba tenía como una canaleta que llevaba el agua de un río o de un lugar en donde pudiera haber corriente de agua hacia una ciudad. Se utilizaba mucho en Roma sobre todo, y implicaba de que las personas no fueran al río a obtener el agua. Lo que hacían era a través de estas maquinarias, bueno, en este caso de estructuras, lo que hacían era trasladarlo directamente a la ciudad. ¿Qué era lo que pasaba? En muchas ocasiones, pues, se obstruía, o había los bárbaros u otras tribus que rompían estos acueductos, y lo que tenían que hacer las personas es ir al origen del problema. Es decir, iban hasta donde estaba la situación o la destrucción de esta estructura, y la empezaban a arreglar. Es decir, se regresaban al punto de origen del problema, o bien se iban hasta el punto de origen del río en donde se buscaba el problema original. Entonces, por eso nosotros tratamos de descubrir cuáles son las fuentes del derecho a través de varios conceptos. Ahorita los vamos a ver, pero ocasionalmente el derecho viene de algún lado. Siempre va a haber un conflicto al respecto, y sobre todo nosotros tenemos que identificar cuál fue el conflicto original que provocó que se generara un artículo. No por nada dice que todos los hombres son iguales ante la ley. ¿De dónde salió ese término? Bueno, pues podemos verlo de la Revolución Francesa, lo podemos ver en la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos, existen varios orígenes que nos permiten identificar este tipo de derechos, o este precepto que se ha vuelto muy universal. Y también lo de la palabra fundere, que en términos coloquiales también se busca el fondo, o sea, ¿qué es, por qué, vamos, cuál fue el origen de eso? Si ustedes, alguien, no sé si le ha tocado en la metalurgia, fundir algún tipo de metal. Si se fijan, tenía una estructura, y cuando se funde, se vuelve a lo más básico, es decir, se vuelve estado líquido, bueno, a través de una serie de procedimientos, y se vuelve algo básico. También exactamente lo mismo en la fuente. Lo que va a buscar es ver lo básico del derecho, para ver qué fue o cuál fue la situación por la cual se generó el mismo. Entonces, la expresión fuente del derecho se usa para designar el origen del derecho, es decir, la manera en que cómo el orden jurídico brota para su observancia. Nosotros vamos a tener, en este caso, una serie de definiciones, como las que tiene Villoro Toranzo y García Maínez. Villoro Toranzo señala que, aplicado el derecho, la palabra fuente se usa en sentido metafórico. Obviamente no vamos a ir a buscar
Bueno, muchas veces lo que hacemos es, nos piden alguna definición a algún profesor y nosotros vamos ya sea a la biblioteca, los que estamos en el antiguo régimen de la educación, y ustedes con los nuevos métodos buscan en Google, buscan ¿cómo se llama? Puede ser monografías o apuntes, o yo me acuerdo en mi época era el Rincón del Vago, bueno, algunas fuentes muy fidedignas. El caso es de que ustedes buscan a través de varias vías, de varios, ustedes buscan la manera de conseguir esa nueva definición o esa definición que te está preguntando el profesor. O ustedes, por mutuo propio, lo que hacen es buscar o identificar estos conceptos. También nos dice García Mainet, señala que existen tres aspectos de fuentes. Hay algunos que le llamamos fuentes formales, reales e históricas. Estos son básicos para poder identificar cómo es que se generó un derecho. O sea, de dónde es el origen del derecho. Tenemos tres elementos, los formales, los reales e históricos. Y los vamos a dividir así. En cuanto a las fuentes reales, son aquellos factores o elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Eso es un hecho. O sea, ¿por qué tenemos esa norma? En otras palabras, son las circunstancias y situaciones sociales, políticas, religiosas y económicas que contribuyen a la formación del derecho y deben ser tomadas en cuenta por los legisladores para crear normas jurídicas. El ejemplo que pongo aquí es muy básico. Si se acuerdan, en la Revolución Mexicana, pues uno de los principales líderes o íconos de la misma es Zapata. Zapata, su frase Tierra y Libertad era una de las principales evocaciones de la revolución, y lo que implicó fue de que las personas fueran dueñas de sus tierras. Ah, bueno, esa idea de la revolución se plasmó en 1917 a partir de la creación, o en este caso, la estructuración del artículo 27 constitucional. También existió ciertos problemas a principios del siglo XX, como lo es, bueno, siglo XX, como lo fue el trabajo. Acuérdense, con las huelgas de Río Blanco y Cananea, lo que implicó esas huelgas fue la generación de derechos. Y no solamente aquí en México, a nivel internacional, con lo que pasa en Nueva York, con la quema de una maquila, donde posteriormente se genera lo que es el 8 de marzo, del Día de la Mujer, es precisamente a partir de una serie de situaciones que se hacen de tiempo real, de una situación real, verídica, que forman un problema de algún país o de manera internacional. Entonces, aquí en México surgen estos problemas de derechos laborales y se plasman en el artículo 123. Nosotros lo vemos diariamente. Cuando existe alguna situación, por ejemplo, alta velocidad en una ciudad, por ejemplo aquí en Aguascalientes, que tenemos el primero y el segundo anillo, que ahorita lo tenemos demasiado rápido, porque se quitaron ciertos semáforos, se permite o llega un momento en donde existe mucha velocidad, en donde, pues por desgracia, ha habido algunos accidentes bastante serios e importantes, y lo que va a pasar es de que, de mí se acuerdan, es de que van a empezar a poner, no, o van a generar normas que van a procurar que se disminuya la velocidad. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en donde ese riesgo de que todos los fines de semana haya algún accidente va a provocar algún problema político, y por lo tanto se tenga que hacer algún ejercicio legislativo para evitar esa conducta. Así pasa en las fuentes reales. A partir de una situación originaria, se hace un proceso y por lo tanto se hace ya sea una norma o una costumbre. Otra de las fuentes que tenemos es las fuentes históricas, que las vamos a entender como tal a todo medio que sirve para conocer derecho que tuvo vigor en el pasado y que sirven para entender el presente.
Acuérdense que el derecho no puede subsistir sin situaciones históricas, es decir, sin algún pasado. Siempre tiene que haber algo o alguien que emitió algo. Si lo que decíamos la vez pasada con Napoleón, nosotros, ¿por qué tenemos códigos, los famosos códigos decimonónicos? Porque Napoleón los generó. A lo mejor para nosotros no son vigentes porque ni siquiera estamos en Europa, no estamos en Francia. Sin embargo, el concepto de código, de unificar ciertas conductas a través de las codificaciones, es una fuente histórica, en efecto, porque estamos hablando del siglo XIX y que no nos está afectando directamente. Pero gracias a esos códigos, nosotros tenemos nuestras propias normas de manera unificada a través de el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal, bueno, el Código Municipal de aquí de Aguascalientes. Todo lo que es codificación es gracias a que hubo un antecedente en donde se perfeccionó, se hizo estas situaciones. También el ejemplo más claro son los contratos. Los contratos como tal que tenemos ahorita, es decir, el proemio, la señalación de los sujetos, no es cosa de hace 100 años. Estamos hablando del Imperio Romano, en donde ellos generaron los principales o los primitivos o contratos, digo primitivos para darle un adjetivo, pero forman parte, esos contratos forman parte de nuestro sistema. No lo llamamos así, no tenemos los mismos, no tienen las mismas definiciones un contrato romano, e incluso no podemos hacer un contratos que se utilizaron en aquel entonces, aquí en la actualidad. Digo, allá había contratos para compraventa de esclavos. Aquí sería prácticamente imposible, por no decirlo absurdo, en México que se genere este tipo de tratados o de contratos. Sin embargo, si bien no aplican actualmente sus formas de esa sociedad, sí son históricamente necesarias e importantes para reconocer lo que tenemos actualmente. ¿Ok? E incluso ustedes, me imagino yo, que tuvieron una materia justo y necesaria que se llamaba Derecho Romano. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes que se virtieron en aquel entonces prácticamente los utilizamos ahorita. O no es similar, pero no son iguales. Sin embargo, se necesita. Y por último, el más importante de todas las fuentes son las fuentes formales. Si bien las otras dos anteriores forman la norma, realmente la fuente formal es la que nosotros estamos obligados a cumplir y y son necesarios para que las conductas de la sociedad tengan algún orden. Y son los procesos de creación de las normas jurídicas. Aquí en México tenemos nuestro artículo, bueno, todos los 70 de la Constitución hablan de cuál es el procedimiento a seguir para la creación de una ley o la modificación de la Constitución mexicana. Estos procedimientos son fuentes formales porque tienen una forma, tienen un proceso que ya está establecido en nuestra Constitución para generar y obligar a toda la población mexicana. En este caso, las fuentes formales son todas las leyes, bueno, la Constitución, las leyes generales, las especiales, las constituciones locales, leyes locales, reglamentos, etcétera. Sin embargo, dentro de las fuentes formales existe una muy importante y la que nos está abocando a este tipo de fuentes. Es la fuente de los tratados internacionales. Bien, dentro de las fuentes del derecho internacional, pues nos vamos a encontrar con una serie de ellas y que vamos a estar explicando durante nuestra estadía aquí en esta clase. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Se lo podemos poner como participación. Todo bien, profe. ¿Todo claro? Ailey, perfecto. ¿Alguien, algún comentario que quiera saber? A lo mejor apenas van llegando, están, ¿ya comieron? No. No, profe. Ah, qué caray. Pues si quieren, en lo que estamos viendo, bueno, haciendo la clase, aquí sí se permite, por única ocasión, o más bien de manera virtual, ustedes pueden comer en su casa a gusto, sin ningún problema.
El chiste es de que esta hora y media sea muy, muy tranquila, muy relajada con ustedes. Espero que estén asimilando estos conocimientos que estamos dando, ¿ok? Bueno, las fuentes internacionales están establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia de las Naciones Unidas. Esto apréndanselo porque va a ser pregunta de examen. Ahí, y como quiera está grabando para que lo vean. Ah, por cierto, la grabación de la clase pasada, hoy mismo se sube a la plataforma. Solamente que me tardé un ratito porque tenía que convertir el archivo en MP4. Entonces, no me daba la posibilidad de subirlo de otra forma. Entonces, ya va a estar arriba. Y esta clase también va a estar posteada en la plataforma. ¿Ok? Entonces, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia de las Naciones establece cuáles son las fuentes del derecho internacional. El primero de ellos es los tratados internacionales, obviamente, la costumbre, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, la doctrina, las resoluciones de los órganos internacionales, la codificación de derecho internacional. Bueno, vamos a ver un poquito de ello. Pero la codificación es una cosa bastante interesante. Lo que se ha tratado de hacer desde hace más de 20 años, porque me acuerdo cuando estaba en la universidad, imagínense, hace más de 20 años, qué barbaridad. Bueno, la codificación es de que hay algunas normas que quieren homologarse a nivel internacional porque son similares. Es decir, que independientemente de que los países tengan sus propias normas, vamos, el sujeto como sujeto o persona como persona, es la misma aquí en Aguascalientes como en otro estado de Aguascalientes, como en Estados Unidos, en Francia, en China, vamos, en cualquier parte del mundo que ustedes me digan, es exactamente la misma, el mismo concepto. Es la persona va a ser en la misma. Por lo tanto, lo que quieren hacer, y repito, es un prototipo, es que se unifiquen ciertas conductas que se hacen aquí en México y que se hacen también en Estados Unidos para que se homologuen. Por ejemplo, las actas de nacimiento o los matrimonios, es decir, que haya incluso una unificación de registros internacionales en donde se puede identificar a la persona como derecho humano. Acuérdense que hay algunas personas que no tienen ni siquiera nombre. Aquí en México, afortunadamente, somos uno de los países muy pro persona en cuanto a la norma. En materia real, se los dejo a su criterio, pero en cuanto a normas internacionales, somos muy espléndidos, somos dentro de un prisma, somos el país más, más importante en cuanto al respeto, repito, normativo de derechos humanos. Somos los que tienen mayor número de tratados internacionales, ahorita lo vamos a ver, y somos los que más firmamos tratados, convenios, acuerdos, protocolos, todo lo que se imaginen de manera internacional, nosotros lo firmamos, sin importar de qué se trate. Y eso es importantísimo para nosotros, sobre todo a partir del 2011, con la modificación de nuestra Constitución, en aquel entonces por el caso de Radía Pacheco, que también lo vamos a ver un momentito más. Pero dentro de las fuentes están los tratados internacionales, como ya vimos. Dentro de las fuentes internacionales, los tratados internacionales tienen una especial importancia, lo que no significa que posean una mayor jerarquía frente al resto de las fuentes. Ojo, todas estas que les dije, tanto tratados, costumbres, principios generales, decisiones jurídicas, doctrina, bueno, opinión doctrinaria, resoluciones de los órganos internacionales y codificación de derechos internacionales, todos, a diferencia de nuestra famosa pirámide de Kelsen, todos son de manera horizontal. Ninguno tiene una jerarquía sobre otra. ¿Por qué? Porque quienes realizan estos tratados y que generan estas costumbres y principios, quienes los respetan, se realiza a través de igualdad.
entre un estado, ya sea Estado mexicano, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, todos ellos de manera equitativa tienen los mismos derechos y por lo tanto tienen el mismo grado de importancia. Por lo tanto, ninguno de los anteriores va encima de otro. Siempre son a la par. A diferencia, repito, de la pirámide de Kelsen, donde en nuestra constitución está en la punta de esa pirámide y hasta abajo están los reglamentos o circulares, manuales, etc. Entonces, todos son iguales. Aquí cabe señalar que son acuerdos de voluntades, son los tratados internacionales, entre dos o más sujetos de derecho internacional público. ¿Quiénes son sujetos de derecho internacional público? Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero son generalmente los estados. Hay algunas organizaciones y casi de manera de excepción serán las personas. ¿Cuándo serán las personas? También lo vamos a ver en su momento, pero es cuando la voluntad de los sujetos se organiza y se hace un compromiso o tiene un propósito de crear o transferir derechos y obligaciones. Al momento de que México firma un tratado y lo ratifica, ya obtiene ciertos derechos, pero también tiene obligaciones de respetar lo que se dijo en ese tratado internacional. Y también le vamos a llamar estos tratados, es el nombre común, pero también existen lo que le llamamos acuerdos, convenios, protocolos, etcétera. Entre estos no existe una diferencia en cuanto a su validez, ya que todos, al momento de ser ratificados por cada uno de los países firmantes, ya se obliga, es automáticamente, al momento de ratificarlo, se obligan todos los países a cumplirlo. Son igualmente obligatorios, como bien dije, solamente que existen algunas diferencias entre un tratado internacional, por ejemplo, con los convenios. En estos los convenios tienen como objeto establecer reglas de aplicación general. Un convenio lo que va a hacer es básicamente eso, se conviene entre los estados para ver cómo es que se va a realizar alguna actividad. Y están los protocolos. Los protocolos son los pasos a seguir para establecer ciertos derechos. Por ejemplo, ustedes, no sé si conozcan el CEDAW, sí, que es un tratado, bueno, fue un convenio que se realizó para prevenir la violencia y sobre todo los derechos de las mujeres para que sean reafirmados en cada uno de los estados firmantes. Existe un protocolo en donde se señalan ciertos pasos, ciertos plazos para que se modifique ¿cómo se llama? La norma interna de cada estado y logren, al llegar al final de ese protocolo, se logre estabilizar o se logre las normas que en un principio se establecieron en dicho protocolo. Es decir, que si para el año 2050 se prevé que ya se elimine prácticamente en su totalidad, por ejemplo, el dióxido de carbono de las empresas o de la industria, no sé, internacional. O que para el año 2055 se haya reducido en la emisión del dióxido de carbono en un 30%. Ese es primero es un convenio y después se hace un protocolo para que cada uno de los estados realice ciertas cosas para que se logre ese objetivo final. ¿Ok? Debido a la gran importancia de práctica de tratados internacionales, esta como tal la vamos a ver en otra ocasión, en otra parte de otra unidad. En específico vamos a ver cuál es la estructura del tratado internacional, si nos da tiempo, y sobre todo la importancia de este tipo de tratados internacionales. También tenemos lo que es la costumbre internacional. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Se escucha? Bueno, más bien está muy, muy silencioso. ¿Alguien que me ayude con la costumbre internacional? Yo le ayudo. Perfectísimo, Itzel. La costumbre internacional. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por costumbre el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie, lo que por genio o propensión se hace más comúnmente. Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona.
En sentido jurídico, se caracteriza como una práctica que ha adquirido fuerza normativa y que, en consecuencia, obliga a las partes que la siguen o han seguido en el pasado, teniendo como característica especial no constar por escrito, sino ser un uso, cuyos alcances y existencia misma deben de ser probados por la especie que la alegue. También se puede definir como la repetición de un acto o su abstención por parte de una comunidad internacional con convencimiento de su obligatoriedad. Muchísimas gracias, Itzel. La costumbre, ustedes tienen la costumbre de estudiar derecho a través de normas, a través de normas o que nosotros les expliquemos. Es de forma repetida. Eso es la costumbre. Pues resulta de ser, así como se hace en los pueblos, la forma de orientarse o ¿cómo le puedo decir? La forma de estructurar una conducta en una sociedad de forma repetida la vamos a llamar costumbre. No está establecido en la ley. Bueno, empieza como algo repetitivo que se hace en una comunidad y después, gracias a la costumbre, se vuelve alguna norma o se vuelve ley. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos dormimos a las 8 de la noche, algunos, y nos levantamos a las 6 de la mañana. Tenemos esa costumbre de hacerlo durante toda nuestra vida, bueno, en parte de nuestra vida, de estar haciendo eso de forma repetitiva. Pero ¿qué pasa si yo de forma repetitiva hago eso y resulta de ser de que un vecino empieza a escuchar, escuchar música a altas horas de la noche y obliga a todos los vecinos a levantarse porque pues a esa hora en particular no corresponde, vamos, a todas las personas que nosotros tenemos una rutina, el hecho de que otra persona la cambie o modifique, en lo particular, sentimos que algo nos están violentando, algo como que no está bien o no está correcto por parte de esa otra persona. Así pasa en materia de en la costumbre internacional. Nosotros, bueno, primero en sociedad, nosotros tenemos como un orden. Nosotros estamos haciendo algo e incluso sin siquiera conocer las normas. Es decir, el hecho de que respetemos a nuestros mayores, vamos, es una costumbre. El hecho, bueno, una costumbre que se arraiga a través de la familia. El por qué, vamos, no llegar a una casa de un vecino y arrancarle, por ejemplo, las flores. Es una falta de educación o vamos, es algo que nosotros en lo personal no querrían que nos pasara. Y esa situación de que yo respeto y tú me respetas, como se hace de manera constante, se empieza a hacer una costumbre o se empieza a hacer algo de manera repetitivo que el hecho de que lo cambien o lo corten se puede establecer como una falta por la parte que no cumplió con dicho procedimiento, vamos. Es decir, nosotros cuando hacemos algo de forma constante, llega un momento en donde lo hacemos tan seguido, y no solamente uno, sino a nivel social, que cuando alguien rompe con ello, incluso los demás lo castigamos por no haberlo hecho de la forma en que se hace o se realiza en la misma sociedad. Repito, así pasa en materia internacional. Y y la importancia de este tipo de costumbre es muy importante, es enorme, porque en primer término, prácticamente el derecho internacional se rige a través de esto, de las costumbres. Es decir, derivado por ejemplo, de no intervenir, no, eso sería como un principio general. Ya me acordé. Por ejemplo, ustedes saben en materia internacional o la gran mayoría de los límites territoriales se hacen a través de ríos o montañas o le llaman accidentes geográficos. ¿Por qué? Porque limitan hasta cierto punto, se puede identificar de una parte a otra
a través de este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en México tenemos el río Bravo en la parte de arriba, o la de Usumacinta en la parte de abajo, que va a limitar o va a impedir, geográficamente hablando, el cruce de un estado o una población de un estado a otro. ¿Por qué? Porque, y lo hacemos así, pues quién sabe, a lo mejor porque se les hacía más fácil hacerlo a través de ríos. Realmente no existe un derecho internacional que diga que los límites se van a realizar o se van a estructurar a través de los ríos, montañas o cualquier tipo de accidente geográfico. No existe, no van a encontrarlo en ningún derecho internacional. ¿Por qué? Porque es una costumbre que se hace desde tiempos anteriores, desde las tribus originarias de Europa, hacen eso. Aquí en México tenemos un término bastante curioso. Le llaman mojoneras a aquellos objetos que limitan algún territorio. Generalmente, literalmente, por los desechos de los animales, se utilizaban para identificar algún tipo de terreno o a través de un árbol. ¿Por qué lo hacían? No sé, hasta ahorita no tengo el conocimiento ancestral de ello, pero lo hacen o se sigue haciendo porque es una costumbre. Así también a nivel internacional nosotros utilizamos este tipo de costumbres o de situaciones repetidas para posteriormente generar un derecho internacional. El principal de ellos es el respeto a los derechos humanos. A partir de ahí, vamos, qué mejor costumbre que la mejor costumbre de respetarse entre las personas. Esa es algo que se tiene que hacer o que se ha estado tratando de hacer repetitivamente y al grado que se declaró y se hizo la Declaración Universal de los Derechos de los Hombres. Constituye una fuente jurídica no escrita que cuenta con dos elementos constitutivos. Uno es la parte objetiva y uno la parte subjetiva. El elemento objetivo consiste en la práctica general. Cuando todo el mundo hace esa rutina o esa actividad de forma constante, ya tienes el elemento objetivo. Y la parte subjetiva es el reconocimiento de dicha práctica general como jurídicamente obligatoria. Ya cuando se hace de manera repetitiva, ya todas las demás personas dicen, es que se tiene que hacer así porque se tiene que hacer así. Así, perdón por lo burdo que suena esto, pero si se tienen estos dos elementos de que se haga de forma repetitiva y las otras personas reconozcan que esa actividad debe hacerse así, ya con eso ya tenemos una costumbre. En cuanto a la práctica general, se requiere una conducta de los estados que haya tenido cierta duración, unidad y difusión. Resulta suficiente para la conformación de una práctica general. Lo mismo que le digo, ya tenemos la parte objetiva. Que la mayor parte de los estados se comporten de una forma determinada. Y las conductas contrarias específicamente a la práctica general no pueden ser capaces de dañar la unidad requerida. Es decir, cualquier cosa que lo cambie o trate de cambiar y se vea mal por parte de todos los demás estados, entonces van a permitir, o vamos, en este caso, van a evitar que esa nueva conducta se fije y sigan con la actividad originaria. No sé si me expliqué. Vamos, si hay el mutuo respeto, por ejemplo, de un estado a otro, de no estarse trasladando de un territorio a otro, como en Estados Unidos y México, perdón por el ejemplo, pero es el más fácil que tengo ahorita al momento. Entonces, si la costumbre es de que los ciudadanos mexicanos se queden en el Estado mexicano y los estadounidenses se queden en Estados Unidos, ese respeto lo tenemos como costumbre. Si uno de las partes quiere empezar a invadir el otro terreno o la otra parte, va a haber una situación de los demás estados que van a decir, oye, México, es que tú no puedes estar invadiendo o no puedes hacer que tus ciudadanos entren al estado norteamericano así de buenas a primeras. Y esa situación nueva va a obligar, bueno, esta situación va a obligar a México o a los mexicanos a que se queden otra vez en el territorio. Es decir, no se rompe la costumbre, no se rompe esta actividad, por más que venga otra actividad que quiera modificarla.
En cuanto a opinion juris, es decir, a la doctrina, la mayoría de los estados deben encontrarse convencidos de su conducta, la va a llevar a cabo porque se realizó en el pasado y la llevarán a cabo a futuro debido a que la misma es obligatoria en los términos del derecho internacional privado, digo público, perdón. ¿Qué ejemplos puedo tener de la costumbre? Ya hablé del territorio, pero hay dos situaciones muy importantes históricamente hablando, que sería la guerra y la ayuda humanitaria. En la guerra hay una costumbre internacional que cuando acaba una batalla, no me dejarán mentir, y quien tenga alguna opinión la puede dar ahorita, pero anteriormente y actualmente, cuando termina una batalla, lo que pasaba o lo que pasa es de que los grupos hospitalarios o los de la Cruz Roja, ya sea de la Cruz Roja o de la Media Luna, entran a la zona de batalla y recogen a todos los heridos y todos los heridos o muertos para darles una sepultura de vida. Esta situación o esta costumbre implica de que ninguna de las dos bandos va a intervenir o va a atacar al otro mientras están haciendo este tipo de actividades. Es decir, mientras están recogiendo sus heridos de por un lado y del otro lado también están recogiendo sus heridos, no va a haber batalla. Hay como un tiempo de gracia en donde cada uno recoge a sus heridos para restablecerse y posteriormente pueden seguir atacándose. Esa es una regla, o en este caso una costumbre, que no está señalado, no existe en jus belli. Bueno, en este caso prácticamente no existe nada de derecho internacional público referente a la guerra, pero es una costumbre y nunca se ha roto, siempre ha sido así. No sé si, bueno, a quienes hayan visto, bueno, hay algunos que sí rompen con esta costumbre y se han visto mal históricamente hablando, pero la costumbre es permitir que recojan a sus heridos y muertos para posteriormente darles apoyo y enseguida se reanuda la guerra. En cuanto a la ayuda humanitaria, es bien sabido de que cuando existe una guerra, sin importar y de manera de costumbre, hay algunos países que intervienen en aquellas guerras o en aquellos lugares que tienen algún tipo de desastre para apoyar. Y la costumbre implica de que estos países, por sus características humanitarias, entran a esos otros territorios y el país que está recibiendo esta ayuda no les pide nada más que, más bien, lo que hacen es darle las facilidades para poder apoyar, para que puedan ayudar. Es una costumbre en donde, si bien, no sé si los conozcan, les llaman cascos azules. Esos cascos azules, nada más por el simple hecho de tenerlos, se debe de respetar en cuanto a no atacarlos y sobre todo en cuanto vean a uno, se les facilita todo el apoyo, todo lo que necesiten para poder ayudar a la sociedad que está en desgracia. Entonces, estas costumbres, repito, no se encuentran como tal en el derecho internacional público, pero todo el mundo lo conoce, bueno, todos los estados lo conocen. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No, profe. Perfecto. Gracias, Katy. Ok, continuamos. Luego seguimos con lo que son los principios generales del derecho. ¿Alguien que me apoye con la lectura? Yo. Perfecto. Va. ¿Quién fue primero? Yajaira. Ok. Va. Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son comunes con la mayoría parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Son, según lo dispuesto por el inciso C de la fracción 1 del artículo 38 de los Estados Unidos de la Corte Internacional de Justicia, fuente del derecho. Derecho internacional público. Sí, Por continúa. principios generales del derecho se entiende aquellos principios éticos y políticos fundamentales que inspiran o que forman parte de los sistemas jurídicos nacionales. Perfectísimo, muchas gracias. Entonces, ay Dios, está muy chico.
hago más grande. Perfecto. Los principios generales del derecho son aquellas normas no establecidas en ninguna norma, aunque generalmente, vamos, son de facto. Es decir, de que pueden estar o no estar en las normas. En la Constitución vienen los principios de legalidad, de no retroactividad, tenemos el de pro homine, aunque no estén señalados, algunos no están señalados, son principios de que por el simple hecho de la actuación de los seres humanos se dan. No sé cómo lo pueda señalar, es como los propios derechos humanos. Ustedes cuando tienen algún problema jurídico o cuando pasa algún conflicto en su persona, no sé si se han sentido, porque esto se siente. Cuando a alguien le violentan algún derecho, ustedes sienten que algo pasó, algo les hicieron. Es como cuando les quitan, ustedes tenían en la mano, cuando estaban niños, alguna paleta y viene el hermano mayor o la mamá y se los quita. Esa sensación de rabia, de coraje, de mala fe, de tristeza, de angustia, todo lo que ustedes hayan sentido, es una violación al derecho, porque hay algo que está en conflicto con dicha conducta. Así también pasan los principios generales del derecho. Ellos, o esta situación, es de que lo que sintieron ustedes cuando estaban niños, de que les robaron la paleta o les quitaron la paleta, lo va a sentir un niño mexicano que un niño de Estados Unidos, de Francia, Alemania, Italia, etc. Hay una sensación de incumplimiento de una obligación de la otra parte. Y la única forma de restituirlo es el respeto de, si bien es cierto, existen un montón de normas, por lo menos estas normas en particular o estas frases son necesariamente o son suficientemente importantes para que todos los demás lo cumplan. Son como son las reglas del partido. Una vez que ustedes ya las establecieron, todos los demás lo tienen que respetar, sin importar nada, o sea, sin importar que la otra persona no conozca las demás reglas. Con que sepa estas reglas, que son los principios generales del derecho, con eso es más que suficiente. Así también en materia internacional, cada uno tiene costumbres diferentes. Vamos, en países islámicos tienen costumbres o tienen normas muy distintas a las mexicanas, sobre todo porque las de ellas tienen una relación norma religiosa que corresponde a la autoridad. Vamos, la autoridad y la religión están fusionadas. Aquí en México están separados. Sin embargo, existen ciertos elementos o ciertos preceptos enunciados. Es que no puedo decir preceptos porque estaríamos hablando de un concepto formal. Pero los principios generales son enunciados que los puedes entender aquí en México, como lo puedes entender en Arabia Saudita o en China, y sin importar los el tipo de estado político que se encuentre en cada uno de ellos. Estos los van a tener que respetar todos, sin importar las reglas internas. Y estos se les llamamos principios generales del derecho, porque son aquellos que por ética y por estructura, no tanto ética también, es ética e internacional de respeto, se tienen que establecer y, como bien les dije, se tienen que respetar. ¿Cuáles son estas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Los principios formulados en el artículo 2 de la Carta de la ONU de 1945 establecen las obligaciones principales a que se someten la conducta de los órganos y de los miembros de las Naciones Unidas. Cuando se crea la ONU y todos los firmantes que se reunieron tienen que respetar todo lo que se señale en esta Carta de la ONU. Son reglas de organización muy generales
que pretenden enmarcar jurídicamente el comportamiento de los órganos de la ONU y las relaciones entre los Estados miembros con el objetivo de propiciar la paz y la seguridad internacional. Asimismo, inicialmente eran 5 los que se ratificaron, bueno, se establecieron en esta Carta de la ONU. Les gustó, bueno, todos los estados dijeron, o ya con el temor de la Segunda Guerra Mundial, pues se fueron juntando y se emite una resolución, la 2625, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 24 de octubre de 1970, que incluye como anexo la declaración donde se proclaman que estos principios constituyen los principios básicos del derecho internacional. Es decir, que como empiezan con 5 países y posteriormente se empieza a agrandar esta confederación de estados, siempre iba a empezar a haber ciertos conflictos. Entonces, lo que se decide en la asamblea es generar unos principios básicos que todos los demás tienen que respetar. ¿Ok? Entonces, dentro de esta resolución, pues señala, entre otros, los primeros 5 principios que son sencillos, vamos, de acatar, se puede decir. Hay algunos estados que no lo hacen, pero es otro tema, ¿verdad? El principio original es el principio de igualdad de soberanía de los estados. Así como uno respeta la soberanía de otro estado, así también tiene que ser recíproco. También el principio de buena fe, es decir, todo lo que haga un estado se entiende que lo está haciendo por el propio bien del propio estado y sobre todo para no atacar a los demás estados. Principio de arreglo pacífico de las controversias, es decir, de que cuando exista algún conflicto entre estados, tiene que haber de manera pacífica un tipo de arreglo. Es decir, bueno, ahorita por desgracia no lo tenemos y estamos hablando de Israel y la Franja de Gaza, que ahorita pues está un poco tensa. Entonces, técnicamente hablando, lo que se debió haber pasado es de que como miembros de la ONU, bueno, no me acuerdo si el Estado palestino ahorita se encuentra en la ONU, no sé si está todavía reconocido, pero el caso es de que todos los estados que se encuentran o que se fueron firmantes de esta carta tienen que arreglarse sus problemas a través de manera pacífica y generalmente a través de una mediación de un estado neutral. Muchas veces ha sido Suiza, en otras ocasiones México ha querido formar parte de estas mediaciones pacíficas, no lo ha logrado, pero porque prefieren irse a otros lugares que tradicionalmente son neutrales. Y también está el principio de la prohibición de amenaza o el uso de la fuerza. Todo esto, recuerden que estamos hablando post Segunda Guerra Mundial. Bueno, el trauma que dio esa Segunda Guerra Mundial, lo que provocó simple y sencillamente fue que hubiera mucho temor. Entonces, si se fijan, casi todos los principios corresponden a que no haya una guerra. Vamos, todo los fines de estos principios es de que se mantenga la paz y sobre todo que no haya guerra. También habla sobre el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. También existen otros principios que no están establecidos, como ya les había comentado. Hay principios que están señalados en la norma, en la ley o en los tratados internacionales, y hay otros que son de manera tácita. El principio de la no intervención, que pues prácticamente hay un país que nunca lo ha logrado cumplir, pero pues muchas de las ocasiones se le ha tolerado. Y también el principio de la cooperación pacífica entre los estados. Y esta última corresponde al principio más importante para la generación de tratados internacionales. A partir de la cooperación pacífica, hemos logrado a nivel internacional la realización de hasta el momento 109 instrumentos jurídicos, bueno, un poquito más, porque México no ha ratificado algunos, muy poquitos, pero sí hay más de 120, si no me falla, de tratados internacionales, acuerdos y protocolos que se han firmado a través de este principio, cooperación pacífica entre los estados. También están las decisiones de los tribunales y opinión doctrinaria. ¿Alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva? Se los agradecería infinitamente.
Yo le ayudo. Perfectísimo. Adelante, María. Sí. Decisiones de los tribunales y opiniones de doctrina. Las decisiones de los tribunales, como las opiniones de los juristas destacados del DIP, son medios de ayuda para la interpretación de las normas del DIP. Ayudan a conocer las prácticas que se reconocen como vinculantes u obligatorias por los estados. La doctrina adquiere relevancia en el DIP como fuente del derecho debido al gran papel que ha desempeñado en la historia del DIP. Sin embargo, las concepciones teóricas de los doctrinarios del DIP no se encuentran cerca del consenso. Por lo mismo, el DIP se suele utilizar las concepciones de la doctrina en donde existe un acuerdo fundamental. Por cuanto hace a las decisiones de los tribunales, por las mismas se entiende no solo las decisiones de los tribunales internacionales, tales como la de la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, sino también la de los paneles arbitrales e incluso las de decisiones de los tribunales nacionales sobre cuestiones del DIP. Muchísimas gracias, María. Miren, las decisiones del tribunales y las opiniones de doctrina son importantes ya que, repito, no hay un consenso, vamos, pongámonos en un plano en donde las costumbres de México no van a ser iguales a las de Arabia Saudita o las de China o no sé, Australia. Cada uno tiene sus formas de regular sus normas e incluso las propias costumbres de cada uno de estos países cambian incluso por regiones. Aquí en México, las regiones del norte no tienen las mismas costumbres que las del sur. Vamos, Monterrey o Aguascalientes, es más, Aguascalientes y Chiapas tienen cambios muy radicales porque ni siquiera tenemos grupos originarios. Vamos, aquí tenemos de grupos originarios el 0.02% y prácticamente en Chiapas es el 70% de la población corresponde a grupos originarios. Vamos, no se pueden comparar. Ahora imagínense a nivel internacional, más de 178 países tratando de ponerse de acuerdo en generar alguna norma. No, una vez trataron de hacer, no sé si alguien lo recuerde, querían hacer un idioma universal y le llamaban Esperanto. Y no pudieron hacerlo porque cada uno quería que su idioma fuera el universal. Y al final de cuentas no se logró hacer un consenso. Ahora imagínense tratar de hacer una norma en particular. Bueno, así también pasa, y sobre todo en las opiniones doctrinarias. Las opiniones doctrinarias, ¿sí? Profe, Sí, dígame. ¿cómo sería el tema de tratar de hacer como una moneda más universal? ¿Sería difícil? Sería complicado porque la moneda depende del Producto Interno Bruto de cada estado. Es decir, bueno, estado me refiero a cada país. El Producto Interno Bruto de México no se compara ni siquiera al del estado de California o de Arizona. Estamos hablando de Estados Unidos, imagínense. Nada más ese estado, el de California, tiene más producción o más intercambio comercial que todo México. Entonces, ahora imagínense para los 178 países del mundo. Bueno, ahorita no me acuerdo si van 179. Van cambiando dependiendo de las guerras que haya en algunos continentes o en algunas regiones, sobre todo de África y de Asia. Pero resulta de ser de que el Producto Interno Bruto va a ser el que defina. Nosotros, no sé si se han fijado o no sé si se acuerden, a nivel internacional, nosotros quisimos adecuarnos al dólar. Alguien, no sé si se acuerda, a principios del siglo, bueno, en este año, de este año, hubo un boom de que queríamos que el dólar México optara por las transacciones a través de dólares y no a través del peso mexicano. ¿Qué implicaba esto? Pues prácticamente el sometimiento de la producción de billetes en Estados Unidos. O sea, era el dolificar.
Bueno, a basarnos en monedas de Estados Unidos implicaba, para empezar, la pérdida de ciertos valores del Producto Interno Bruto, porque en la medida, no, vamos, era incluso diferente a la actual, la de producción aquí en México, como la de Estados Unidos. Entonces, al tratar de hacer una sola moneda, implicaría primero como un acuerdo, definitivamente, pero sobre todo de que esa única moneda fuera producida. Es que también, imagínense, ¿quién lo produciría? Actualmente, la moneda universal es la de Estados Unidos, el dólar, y ellos son los encargados de manejar cuánto se produce o cuánto no se produce de dólar, bueno, los billetes de dólares que se circulan a nivel internacional. Esto ha provocado o provoca muchas veces, es más, incluso pasó hace poquito con lo del petróleo hace un año, cuando Arabia Saudita dijo, ¿saben qué? Yo ya no voy a estar valorando mi petróleo por dólar, sino lo voy a hacer a través de mi producción. Lo que provocó fue de que hubiera más cantidad de billetes de dólares en el mundo, había más oferta que demanda, y eso, no sé si se acuerdan, impulsó aquí en México que subiera muchísimo el dólar y que bajara muchísimo el precio del petróleo, porque había una incógnita de cómo iba a quedar el precio, y sobre todo la disminución de la producción del petróleo. Entonces, todo eso, imagínense que todo se hiciera a través de una sola moneda, y peor aún, ¿quién la va a producir? Sería muy complicado, la verdad, Martín. Va a ser, sería no solamente complicado, sino tendríamos que modificar todas las normas internacionales para que quedara una sola moneda. ¿Quién la va a producir y quién va a ser el encargado de distribuirla a nivel internacional? Porque no es lo mismo, o no va a ser igual que le proporciones la misma cantidad de monedas en Estados Unidos que en México. No, o sea, está padre, estaría interesante, pero sería muy complicado, sobre todo porque no existen elementos para poderlo generar. Repito, si no pudimos ponernos de acuerdo para un lenguaje universal, pues imagínense algo que es más importante, que es el poder adquisitivo. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sí, está bien. Perfecto. Entonces, ¿en qué me quedé? Aquí. Bueno, entonces, así como pasa con las normas, también pasa con las opiniones de doctrina. Recuerden que tenemos muchos lenguajes en el mundo. Entonces, la opinión de la doctrina en Francia va a ser distinta a la opinión de México, porque a ellos les ha ido mucho mejor, creo yo. Es mi particular punto de vista respecto a la Unión Europea. Pero creo que no va a ser lo mismo la opinión que profese algún economista de Inglaterra, ya que se acaba de desaparecer, acaba de separar de la Unión Europea. Entonces, lo que se trata de hacer es, sí, la opinión internacional es importante, sí, a través de las conferencias internacionales que se dan todos los días, existen conferencias al respecto. Perdón, es que me escribió el maestro David. Esta situación de que hay un lenguaje distinto, y sobre todo que no es lo mismo la opinión de un economista mexicano que a un extranjero, lo único que va a pasar es de que se va a tomar como tal, como una sola opinión, pero su relevancia dependerá de la calidad y sobre todo el renombre de la persona que realiza esta opinión. Por ejemplo, en materia internacional, en materia electoral, hay una consultoría internacional en Italia que es la encargada de generar algún criterio respecto a la democracia o respecto a las decisiones electorales. Uno lo puede consultar, y esta opinión que se haga va a ser obligatoria para el Estado que lo está solicitando. Entonces, también depende mucho del renombre que se le dé a estas organizaciones para darle valor a su opinión. Lo que sí siempre va a ser obligatorio, y sobre todo es muy importante en materia internacional, son las decisiones de los tribunales. Definitivamente, lo que diga un tribunal internacional, ya sea penal,
ya sea a través de mediación o al Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos, es tan importante que ha cambiado incluso el derecho interno de México. Y eso lo vamos a ver ahorita de manera rápida. Sí. ¿Alguien conoce el caso de Radilla Pacheco? ¿Alguien sabe o alguien le suena este nombre? Con confianza, no pasa nada. Sí me suena, pero no me acuerdo No. bien. Ok. ¿Alguien? No, no, pero ¿qué te suena? Pues sí nos dejaron una vez tarea de investigar sobre el caso, ¿El pero caso? bueno, yo no me acuerdo muy bien. No te preocupes. Ahorita lo vemos rapidísimo para, si quieren, en 10 minutitos acabamos para que se relajen. Me imagino que ahorita tienen clase y más de una hora creo que es demasiado antipedagógico. Entonces, bueno, el caso de Radilla Pacheco es histórico y es a mediados de los años 70. Esta persona era un cantante. Siempre llevaba su guitarra y se ponía a cantar, pero eran canciones en contra del gobierno, en este caso de Guerrero, y en aquel entonces, si no me falla, era de Echeverría. Resulta de ser de que lo estuvieron hostigando y llegó un momento en donde pues hubo una orden, nadie sabe, nadie supo, pero resulta ser de que él iba en un camión en Guerrero con su hijo. Paran el camión y resulta de ser de que paran el camión unos militares. Esos militares bajan a Radilla, en este caso a Radilla Pacheco, y a Rosendo, mejor dicho, a don Rosendo, y deja a su hijo en el camión. El hijo es el único testigo de que se llevaron a Rosendo los militares. Estamos hablando de 1974. A partir de ahí, nadie supo qué pasó con él. Nadie supo, desapareció de la faz de la tierra y hubo investigaciones. Esas investigaciones, pues obviamente, pues, si había sido el gobierno el que lo había desaparecido, imagínense pues cómo iban a ser las investigaciones. Hacen un proceso, había una comisión, imagínense, para su investigación, y estoy hablando de 1974. Para el año 2001 cierran en la carpeta diciendo que pues no hubo nada, o sea, ya no supieron qué, ya no hubo más testimonios, no llevaba a ningún lado el caso y como ya estaba desaparecido, ya había cumplido, en aquel entonces había señalado la comisión que ya había caducado el derecho. Esta situación termina el 15 de noviembre del 2001 y la familia, los que les quedaban de la familia Radilla Pacheco, van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, vamos a verlo en su momento, vamos a ver un poquitito de procesal internacional, pero es muy tardado, demasiado yo diría. Entonces, pero no tan tardado como las investigaciones que hubo de esta situación. Pero al final de cuentas, se admite en el año 2005 y para el 2009, fíjense todo lo que tuvo que pasar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia sobre el caso. Para empezar, dicen de que no pudo haber caducado o prescrito, mejor dicho, el caso porque era un delito continuado. Y como no tenemos, ahora sí, como que dice, pruebas de que ha sido o fue asesinado o bien que se encuentra secuestrado, continúa el delito y por lo tanto no ha prescrito. Entonces, ese fue el primer elemento de la Corte Interamericana para tumbar el caso, cerrar el caso de Rosendo. El segundo término y el más importante, lo que hace es condenar al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Decía él, es que era imposible o era increíble que desde 1974 no hubiera un proceso a seguir
para poder descubrir qué fue lo que pasó. Y sobre todo porque dentro de los testimonios se señalaba a los militares que fueron los encargados de llevárselo. O sea, sí había testigos, sí había situación real de que un grupo en particular fueron los que encabezaron el secuestro y posterior desaparición de esta persona. Por lo tanto, obligó al Estado mexicano a pagar una indemnización a la familia, obviamente, que todavía seguimos, todavía sigue cumpliendo el Estado, pero sobre todo obliga a modificar la situación de garantías individuales a derechos humanos. Eso es importantísimo, trascendental para nosotros. La garantía humana, o en este caso las garantías individuales de la Constitución, son solamente eso. El Estado, ustedes cuando compran un aparato electrónico, les dice incluso, pues tienes garantía de 6 meses. ¿Qué es lo que te está diciendo la empresa? Pues tú puedes utilizar el producto, pero si a los 6 meses sigue funcionando, ya no es bronca mía. Perdón por el francés, pero simplemente dice, yo no respondo respecto a los siguientes meses. Es lo que pasa con los derechos humanos, o en este caso con el Estado. Eran puras garantías, solamente te garantizan. Si ustedes leen los primeros 29 artículos, bueno, a partir de la reforma del 2011, antes, revisen la estructura de las garantías individuales y todo señalaba de que yo te voy a garantizar esto, pero se va a romper la garantía, prácticamente te dice la Constitución, si ofendes a un tercero. ¿Quién define a quién es el ofendido? No se sabía. De los tribunales privados, te garantizo que va a ser público. Sí, pero no me estás garantizando cuál es el debido proceso. No me estás señalando que me vas a respetar mis derechos humanos. No lo señalaba la Constitución. Y por eso pasa con esta situación de Radilla Pacheco, porque te dice, la situación, el feeling, por decirlo de una manera, de este caso, es de que la persona, pues a la persona le dijeron, pues te garanticé que te investigué y nada más. No te garanticé que se le iban a respetar sus derechos humanos. Y la Corte Interamericana, eso fue lo que lo castiga al Estado mexicano. Te castigo no porque hayas desaparecido a esta persona, sino porque nunca le garantizaste sus derechos humanos. Entonces te obligo a que hagas una modificación en tu estructura, llámese a partir de la Constitución, te obligo a que la cambies para que para que les des derechos humanos a las personas. Y por eso, en el título primero de la Constitución, ya habla sobre derechos humanos y garantías individuales. Por eso es tan importante en este caso, la Corte Interamericana, perdón, aquí le puse comisión, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vean lo importante de las decisiones de los tribunales. Gracias a eso modificó todo nuestro esquema. Ustedes cuando presentan un amparo, ya no se les está garantizando, ya no hay la garantía constitucional de la audiencia, sino también se les está respetando sus derechos humanos. Ustedes pueden, incluso cualquier acto de autoridad, si hay una violación de derechos humanos, ustedes pueden reclamar a través del amparo y el amparo se los tienen que otorgar por dicho incumplimiento. Es más laxo. Cuando anteriormente, antes del 2011, los procedimientos, el amparo contra algunas situaciones en particular de autoridades públicas, tenían tanto rigor, eran tan estrictas que si te faltaba algún elemento, era más que suficiente para desecharlo. Actualmente, si a una persona la privan de su libertad, con el simple hecho de presentar un papel, no sé si lo han visto o ya lo vieron en materia penal o en materia de amparo, pero está garantizado de que si hay una desaparición de una persona, me consta que van los encargados o los responsables del juez federal a quien se le presentó esa demanda, van a cada uno de los lugares en donde supuestamente puede estar privado de la libertad la persona y van a atender que se encuentre o esté protegida esa persona.
con el simple hecho de presentar un papel, incluso una servilleta. Así tan importante fue esa modificación del artículo 2, bueno, en este caso del caso Radilla Pacheco del 2011, y sobre todo, gracias a eso, cambió el esquema de la garantía constitucional de amparo, sobre todo, y sobre todo la posibilidad de ser más amplio los derechos humanos que están establecidos no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Y fue, repito, gracias a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No solamente aquí, también ha pasado a nivel internacional, en donde, gracias a ya sea la Corte o en materia penal, se han resuelto problemas de genocidio y, sobre todo, han obligado a estados a cumplir, a respetar dichas resoluciones, y estos no solamente lo van a respetar, sino van a hacer todo lo posible para que ya no se vuelva a realizar este tipo de situaciones. Entonces, rapidísimo, no, si quieren aquí, hasta aquí le dejamos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Perfectísimo, Todo bien. Martín. Todo Perfecto. claro, profesor. Perfectísimo. Me gusta esas respuestas. Entonces, ahorita, bueno, ya les pasé las diapositivas. Y si tienen alguna duda o algún comentario, yo a un reto más voy a clausurar en el chat, pero cualquier cosa estoy al pendiente en el celular. Y eso sería todo. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe, igual. ¿Qué pasa? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Hasta luego. profe, igualmente. Bye. Desconéctate, Costilla. 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 Costilla, Costilla. Costilla, Costilla, Costilla. Ahí me pasas el otro link. Gracias.